¿Qué tal amigos de Cineufóricos? Estamos de regreso para una nueva edición de nuestro podcast. En esta ocasión está aquí con nosotros, como de costumbre, el señor Carlos Chávez. Carlos, Un bienvenido. gustazo, Víctor. Oye, o sea, en esta ocasión que has tenido más invitados o qué, ¿has hecho algún podcast que no he estado yo? Su servidor, Víctor Luna, aquí estamos, de regreso. Am, y bueno, tenemos temas interesantes de qué hablar, temas Bastantes de cine, obviamente. para tirar Sí, sí, por sí. la Terminó borda. ya la edición número 34 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Tristemente terminó. Tristemente, tristemente. Una semana intensa, bastante intensa. Bastante. Tenemos su palmarés, también lo comentaremos al final de este podcast. Podemos comenzar con las cartas Estrenos. fuertes de la semana, los estrenos. Se estrenó Capitana Marvel ya hace una semana, pero Mm, tenemos hasta hoy apenas la oportunidad de comentarla. Estrenos de Netflix. Estrenos de Netflix, documentales que también valdría la pena comentar. Así es. Y relacionado con algunas experiencias que hemos tenido en salas de cine, habíamos pensado hablarles un poquito de nuestra experiencia como Sí, por ahí espectadores. tenemos preparado para el final un pequeño tema. Esperamos no explayarnos demasiado, pero un tema interesante acerca de la percepción, de cómo percibe la gente la experiencia de estar en una sala de cine. ¿Cómo la vive? Y cómo la vive exactamente. Interesante, sobre todo por vivencias varias que hemos tenido a lo largo de todos estos años de ver Disputas cine. incluso, sí. Disputas, peleas, cuestiones ahí extrañas, Desaveniencias. desavenencias. Pero bueno, arranquemos con las cartas más fuertes de la cartelera comercial. Capitana Marvel. O sea, así estamos, Víctor. Ya las cartas fuertes en el cine son películas de Marvel. Ah, Definitivo, definitivo. sí, es lo que la gente quiere, es lo que la gente pide, es lo que la gente le gusta. Y está muy bien, digo. Películas siempre entretenidas, que siempre cumplen. Una de las más esperadas del año, ¿no? Una de las más esperadas del año porque Tuvimos después del estreno el año pasado de Avengers, la última de Avengers, esta de Infinity War, pues todos nos quedamos pues a la expectativa de qué va a pasar con este grupo de superhéroes. Y pues al parecer pues es Capitana Marvel la que llega a salvar el día. Y pues esta es la película con la que nos la presentan en el universo cinematográfico. Pues yo te lo había comentado, Víctor, al salir de la sala Antes que ese otra día. cosa, ¿va a haber spoilers en este comentario? Mm, yo digo que sí. Mira, son películas que ya todo el mundo vio a este día. Todo el mundo ya vio. Los O fans ya sea, la vieron. los fans y los no fans. Es que son películas que tienen alcances tan grandes en lo comercial que terminan alcanzando a personas que ni siquiera son fanáticas de la serie. Cada película de Marvel que tenemos en cartelera genera nuevos adeptos. Porque es el típico de que, oh, vamos a ver la película de Marvel, la nueva de Marvel, Capitana Marvel, fulanito. Y fulanito te dice, no, pues yo no sé ni qué es eso, pero aún sí vamos, se escucha entretenido. Y termina gustándole, termina metiéndose a la onda esta de los superhéroes de Marvel, que es un fenómeno realmente magnético para la masa, para el público en general, ¿A para ti, el gran a ti que público. te gusta revisar estos termómetros modernos en internet, que son las redes sociales y que te gusta ahí tantearle el agua a los camotes y ver cómo la Exactamente. gente recibe este tipo de obras? ¿Tú dirías que Capitana Marvel tuvo una buena aceptación, una buena recepción entre la mayoría? Mira, vivimos en una época de lo políticamente correcto, de la situación esta de que no puedes decir nada en redes sociales que suene mal o que tenga alguna arista ahí extraña porque se te dejan venir encima. Siempre las cuestiones de género van a causar polémica. La película tuvo mucha polémica antes de su estreno por una cuestión ahí de un supuesto complot por las por esta situación del feminismo que rodea la cinta. Vamos, es la primera mujer que protagoniza como superheroína una película de Marvel. Ujú, Se estrenó el Día Internacional de la Mujer. ujú. Al parecer, los que ya la habían visto antes ya habían notado que la cinta tiene una fuerte carga feminista. Ujú. Entonces todo esto generó en redes algún tipo de boicot, que querían hacer un boicot en contra de la película, sobre todo por parte de personas a las cuales el sexismo en cualquiera de sus presentaciones, sea machismo, feminismo, pues les parece fuera de lugar, les parece innecesario y les parece pues una tontería.
Yo no podría decirte en este momento si estoy de acuerdo o en desacuerdo, pero sí es cierto que la película tiene una fuerte carga feminista. O sea, tiene una fuerte carga de esta idea de que la mujer puede, de que tú como mujer te tienes que levantar, no importa cuántas veces te Claro, caigas. y hasta cierto punto el hecho de que la película toque el tema o tenga un contenido de esa naturaleza no tendría nada de malo, ¿no? Sino que hasta cierto punto es evidente que más bien como nos podríamos quejar, por ejemplo, en el cine que trata los temas de racismo, como lo hicimos con las películas de los Óscares, que más bien atienden a una cuestión de agenda, ¿no? Y se Sí, pone esa perspectiva por encima de la historia o de la narración o del estilo que Marvel hasta cierto punto ya había conseguido hasta la fecha con otras películas, ¿no? ese es un poco yo no estoy en contra no estoy ni en contra ni a favor del feminismo ni del machismo, me parecen ideologías, pues el que las tenga pues respetables, yo respeto la ideología de cada quien, pero sí siempre he pensado que ser sexista en cualquiera de sus presentaciones pues es innecesario. Aquí lo malo con esta película es que sí sientes que este mensaje feminista en muchos momentos está metido muy con calzador, que está muy presente, o sea, se sobrepone a los demás elementos de la película. ¿Es bueno, es malo? Pues ya mucho depende de la persona. A mí la verdad no me hizo ruido demasiado, sí lo noté, pero tampoco Es que es me... difícil no notarlo Es porque es un difícil de elemento que notarlo. aparece cada 5 o 10 minutos en la Exactamente, película, ¿no? exactamente, y sí llega a permear un poco el visionado general, o sea, Ujú. lo que la puedes disfrutar. Lógicamente, pues la gente maravillada en la sala, Víctor, mira, yo te lo comentaba al salir de Es la, que, de es la que también cine. el problema, te estoy interrumpiendo Sí, demasiado, no, no, ¿sabes? adelante, adelante, Víctor. Es que no sé, por un lado, nosotros podemos decir que advertimos de manera evidente ese discurso, ¿no? Por así decirlo, que está muy marcado o algo así. Pero a final de cuentas, si nos ponemos a pensar a qué público van dirigidas estas películas, porque o acaso no son películas como tú lo has comentado en otras ocasiones, son películas como de nicho, por así decirlo. Ya no son de nicho, Víctor. Marvel ya dejó del nicho hace mucho tiempo y ya son es lo que te iba a comentar, que cuando salimos de la sala, yo te decía que a mí me parece muy complicado criticar ese tipo de películas. O sea, me parecen complicadas no porque sean películas profundas o porque sean películas complejas o con una narrativa compleja. Ujú. No, son películas siempre sencillas, son historias siempre sencillas, digeribles. Pero hay que recordar que Marvel ya tiene un ADN en sus películas muy bien marcado, un estilo muy bien marcado, ya está patentado la manera de hacer cine por parte de estudios Marvel. Entonces ya tienen un estándar de calidad fijo. O sea, es muy complicado que tú vayas a ver una nueva película de Marvel y cambie de ese estándar. Que sea peor o que veas algo mucho mejor. Ya están como en una línea muy, muy marcada. Donde ya los que van a ver este tipo de películas, los que vamos a ver este tipo de películas, ya sabemos a lo que vamos, ya sabemos qué tipo de película va a ser, ya sabemos qué tipo de humor vamos a ver, ya sabemos qué tipo de personajes vamos a ver, qué tipo de situaciones. Ya todo está demasiado, ya todo es muy previsible. Ujú. Ya, demasiado. Entonces, criticar algo en cuestiones negativas, algo que ya está muy marcado desde antes de entrar a la sala, pues es complicado. ¿Qué criticas? Ya sabes a lo que vas, ya sabes qué tipo de película vas a ver. O sea, ya todo está muy definido, incluso desde ver el tráiler, desde ver el primer avance. O sea, ya sabes que va a ser una película de calidad, visualmente sorprendente, entretenida, con un humor pues bien encajado, porque el humor que maneja Marvel a mí siempre me ha parecido muy bien manejado. Normalmente nunca se va de las manos, nunca, no es como en las películas de DC que de repente el humor llega a hacer ruido mucho. Eh, Aunque yo creo es que complicado. en esta película es, yo creo que la primera de las que veo de Marvel, yo sin ser tan fanático de este cine, de este tipo de películas, yo diría que es la primera en la que veo que todos esos elementos que constituyen una película de Marvel y que uno imagina a los creadores palomeando cada uno de los Exacto. cuadritos, yo creo que esta es la primera vez que yo veo que el hecho de cumplir con todos esos elementos no, no convierte a la película en una obra redonda. O sea, no funcionan de la misma manera como en otras. Ni el humor, ni la construcción de personajes, ni la acción. O sea, porque creo que tomaron decisiones que afectaron hasta cierto punto.
no sé si fueron decisiones riesgosas. Por ejemplo, este estilo que quisieron darle a la película. Ochentero, noventero. Ochentero, noventero, ¿no? Ochentero, Con esta noventero. referencia a películas como Terminator, Duro de Matar, no sé, Esta Arma la de James Mortal, Cameron, esta de este, con Schwarzenegger. Terminator, ¿o No, cuál? no la otra, donde es un agente del Ah, gobierno. ya. Mentiras verdaderas, Mentiras ¿no? verdaderas, O sí. sea, que son referencias evidentes, que están puestas ahí, casi el título de la película aparece en pantalla en Capitana Marvel, ¿no? El hecho de que sea un blockbuster, un Radio Shack, o sea, que son esos escenarios, las persecuciones, los policías, ¿cómo se llaman estas películas? Donde los policías son totalmente diferentes y terminan haciéndose amigos. Body movies. Body Body movies, movies. body cop, no sé. Body cops, No, o sí. sea, la película termina siendo por momentos este tipo de películas, después deriva en otra cosa, los personajes, esta raza de los, ¿cómo se llaman? Grills. Krills, Ujú. sí, ¿no? O sea, como que, no sé, no me termina de convencer a final de cuentas la historia y siento que se preocuparon mucho más por los elementos que ya comentamos, por la agenda, Por la agenda. que por la narración en este caso. Mira, yendo a los spoilers, que yo creo que a estas alturas pues ya todo el mundo la vio. La escena donde cae en el blockbuster Ujú. y veo todo al principio, digo, en la primera secuencia, cuando cae en el blockbuster, y veo todo este ambiente ochentero, todas las referencias a la época, me emocioné en cierto momento en ese instante preciso. Y yo dije, bueno, si va a ir por ahí la película, va a ser una película donde va a haber mucha referencia ochentera, noventera, pues yo estoy feliz, contento, pero sí, siento como después de esa secuencia, cómo se va diluyendo esta propuesta, cómo se diluyen muchas cuestiones que al principio nos propone la misma cinta, orientándose más, poniendo más la balanza hacia el lado de querer gritar a los cuatro vientos, pues esta cuestión de género. Ese es el problema de la película, o sea, que se les va de las manos esta necesidad de cumplir con la agenda, del estreno, el Día Internacional de la Mujer, todas estas cuestiones. No estamos en contra, claro que no, pero sí que sentimos que sí se clava demasiado de ese lado y termina pues modificando un poco lo que pudo llegar a ser la película. A mí, como te comento, no me hizo tanto ruido, no me molestó tanto, pero sí acepto que si le hubieran bajado 2, 3 rayitas a ese mame de la agenda, del feminismo, tal vez hubieran podido aprovechar los esfuerzos en darnos una película, ya podemos decirlo a estas fechas, Víctor, de época noventera, Sí, donde hubiera sido pues un poco más rico los guiños, las referencias a la época que la verdad a la gente le mama los noventas, o sea, a la gente le encanta lo ochentero, el noventero, y creo yo que se pierde mucho ese espíritu de la época después de ese punto. Ya se clava más con el hecho de centrarse más en la vida difícil que tuvo el personaje de Brie Larson, en cómo se sobrepuso a todas estas cuestiones propias del género, todas estas problemáticas. Entonces, pues sí, mira, las películas de Marvel terminan cumpliendo. De alguna u otra manera terminan cumpliendo. Yo vi a la gente en la sala súper contenta. O sea, yo vi a la gente en la sala que salió satisfecha. A fin de cuentas, estoy seguro que si le preguntas a la mayoría de la gente que va a ver estas películas, le gustó. si le preguntas a la mayoría de la gente que fue a ver Capitana Marvel, se va a acordar del gato, Carlos. Es que bueno, mira, ahí estamos, ya nos meteríamos en el tema que queremos comentar al final, acerca de la percepción de la gente en una sala de cine, Sí. pero tienes toda la razón. O sea, la gente no va a quebrarse la cabeza al cine buscándole 3 pies al gato. O sea, la gente no va a ver qué narrativa tiene, qué discurso nos está presentando la película. La gente no se sienta en el cine a pensar, a desmenuzar el discurso del guión, no se sienta a ver entre líneas, no se sienta eso, o sea, se sienta que lo entretengas, se sienta a ver cómo el gato se roba en muchos momentos la película en esta Es que ese es el asunto, ¿sabes? Si la película logra que la gente logre esa inmersión en la historia, entonces la película logra totalmente su cometido, ¿sabes? Entonces, ¿quiénes son los Sí, que están mal? sí, Nosotros. sí, Víctor, pero
logra que la gente tenga esa inmersión, pero ¿con qué elementos lo logra? Ese es el punto. O sea, lo bueno sería, o sea, lo idóneo sería que, que una película lograra que el público se sintiera inmerso, el público en la historia, pero mediante un buen guión, mediante una buena actuación, mediante un aparato visual envolvente, hipnótico. Bueno, ya estoy hablando muy de una manera que no. Como esas personas, pues definitivamente No hay en el cine. O sea, no va a ver el cine ese tipo de gente, casi ya. Pues mira, yo al igual que tú, disfruté mucho las referencias, incluso creo que podemos encontrar ahí hasta Top Gun, ¿no? Tom Cruise, con Sí, Tom Cruise, Top ¿no? Gun. Y sobre todo me gustó ver una referencia a una película del 83, que me parece que en México le pusieron Los Elegidos o Elegidos para la Gloria, The Right Stuff, una película protagonizada por este actor ya fallecido, Sam Shepard. Oh, Sí, 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 hay sí. una referencia interesante a esa película que me gustó muchísimo verla aparecer allí, entonces, que tiene que ver con la historia del personaje de Capitana Ajá. Marvel. También en el cameo te había comentado que en el cameo de Stan Lee está leyendo un Ah, guión, sí. un guión escrito por, Kevin Smith, por Kevin dijiste, Smith. ¿no? Sí. Qué honor para Kevin Smith. Claro, sí, sí, sí. Entonces, tiene todos esos elementos que la verdad Sí. uno como buen millennial, eh, Sí, es que eso es a lo que voy, Víctor. O sea, si la película hubiera optado por ese tono de ser algún tipo de aprovechar que la historia se desarrollaba en los 90s, aprovechar para hacer algún tipo de tributo a la época, que lo hemos visto en Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia pues, se clava mucho en la cultura noventera, ochentera, pero pues aquí había una opción más para hacer una película con este tono que me hubiera gustado más, pero pues sí, al final termina decantándose por una cuestión pues más de género, ¿verdad? Y pues está bien, digo, no es criticable, pero sí sentir que se tiene más a la agenda que algo que hubiera sido un poco más efectivo, pues llega a ser un y poco de ruido. a final de cuentas pierden una oportunidad, ¿no? Exacto, Porque pierden la el oportunidad. asunto es que era su primer personaje Femenino. femenino de protagónico. Esta película, contraria o poniéndola de frente a... Porque también fue mucho la pregunta del público, de la crítica, poniéndola contraria a Mujer Maravilla, ¿cuál te gustó más, Víctor? ¿Esta o Mujer Maravilla? ¿Y cuál se te hizo más feminista y cuál se te hizo más de agenda? O sea, porque ambas tienen ahí su tonito, pero la verdad, bueno, te escucho tú primero. Yo solo recuerdo que cuando vi Mujer Maravilla, me gustó captar ese elemento, ¿no? O sea, de la mujer protagónica. em, pero lo vi, digamos, integrado a la Ajá, película, de todo una ese manera más discurso. natural. Sí, exacto. Entonces Sí. te quedas con esa idea, te quedas con ese discurso, pero en favor de una película que a mí me pareció mejor realizada, pues mucho más Sí, entretenida. sí, efectivamente, ese es el punto. Elemento de género, ¿de qué manera tú lo añades a una propuesta? O sea, si lo añades muy forzoso, que se sobreponga a los otros demás elementos de la cinta, o contrario, como tú comentas, a lo que hizo Wonder Woman, que está ahí, pero está como parte de un todo Sí, sí, sí. en la película. Y eso creo que tiene mucho más valor. Pero pues bueno, ya creo que nos hemos extendido demasiado en Capitana Marvel, En Víctor. general, la película... Cumple. A mí, al menos para mí, para el público que gusta del universo cinematográfico de Marvel, termina cumpliendo. Y ese es el problema. Que ya, como te comento, Marvel tiene un estándar de calidad. Y creo que esta película va también sobre ese mismo tono de calidad. Donde la gente le puede seguir aventando una película, dos películas al año los próximos 20 años. Con el mismo estándar de calidad. Y la gente va a seguir llenando las Pues salas. mira, yo diría que para quien no es fan de este tipo de cine, esta película es totalmente prescindible. Sí, La bastante. puede ver en casa. Bastante. Esta sí también yo diría que... De hecho, yo diría que si tú eres ajeno completamente al universo y vas simplemente a ver una película de acción y ya,
la cinta se cae narrativamente en muchos momentos. Sí, La cinta tiene muchos altibajos de constancia en cuanto a la acción, en cuanto a la sí, emoción. sí. Sí falla en muchos momentos. Pero volvemos a lo mismo. Hay secuencias de acción que yo ni siquiera puedo recordar cómo terminan, ¿eh? ¿Sabes? Exacto. O sea, Y volvemos a lo mismo, a la misma queja que yo siempre he tenido del cine de acción en los últimos años. Este cine de acción donde el director confunde la acción con que la cámara anda en chinga para todos lados. Y atada a la cola de un perro. atada a la cola de un perro, exactamente. En cambio, pues tú ves películas como John Wick, por ejemplo, que es una película de acción de las mejorcitas que he visto, de las nuevas, Oh. donde no es necesario que la cámara ande para todos lados. De hecho, puedes montar la cámara Sí. en un punto del cuarto donde un montón de personas se están agarrando a balazos y puedes armar una secuencia de acción emocionante, que se sienta real. Y que de verdad te tenga ahí en la orilla del asiento, sin necesidad de tener la cámara para todos lados como loca. ¿Tú crees que en esta hubo secuencias así? Yo no Sí, recuerdo sí particularmente. hay secuencias de acción donde sí se siente que la cámara parece que le pusieron un cohete y anda para todos lados y la verdad es ese tipo de... Por ejemplo, en ese sentido, saliéndome del tema, pienso en el cine de Paul Greengrass, en las películas de Bourne. Por ejemplo, ese es otro gran... Tú eres muy fanático de estas películas, Víctor, lo sé de buena fuente. Y Paul Greengrass es muy bueno, digo... Capitán Phillips, por ejemplo, no nos quedemos con Bourne. Capitán Phillips también tiene secuencias de acción muy buenas y con mucho suspenso. Es que también hay que saber manejar la cámara y hay cuando que saber, haces eso. exactamente, hay que saberla manejar la cámara. Digo, a mí me parece que como director de cine de acción, la salida fácil es que la cámara está acompañando el desmadre en todo momento. Es la salida fácil. ¿Por qué? Porque así te olvidas de pensarle en un buen encuadre, de pensar en una buena solución para desahogar una secuencia de acción. Por ejemplo, hay una secuencia en Capitana Marvel que desde que empezó a mí me recordó a este gran clásico con Gene Hackman, el de... ¿cómo se llama? Esta película ganadora del Oscar en los 70, Contacto... The French Connection, Contacto en Francia, se llama. Sí. Hay una que es una persecución memorable, él en un coche y el villano en el tren. Hay una secuencia aquí también con Fury, ¿no? Samuel L. Jackson siguiendo a Capitana Marvel que va en el tren. Sí. Y yo esperaba más de esa secuencia, ¿sabes? ¿Cómo termina? Yo no recuerdo cómo termina esa secuencia. Yo tampoco, fíjate. Pero no nos vayamos tan lejos. Simplemente las películas de Misión Imposible, por ejemplo. Misión Imposible, también es una gran referencia en esta película. Me parece también buenos ejemplos de cine de acción sin necesidad pues de este elemento aparatoso a la hora de manejar. Gracias al la señor dirección. McQuarrie. Christopher McQuarrie. McQuarrie, que nos regresó la fe en la franquicia. Sí. De hecho, también recuerdo por ahí secuencias en trenes con la serie de James Bond, de 007, también muy bien filmadas. Con el último director que tomó las películas de Sam Mendes. Buen director también, o sea, hay muchos ejemplos, digo, pero volvemos a lo mismo, pues Marvel tiene su estilo. ¿Quién dirige Capitana Marvel? Ese dato sí no te lo vengo manejando ahorita. Pero es que al final sabemos que hay mucha gente detrás de esto, ¿no? Sí. Prácticamente se convierten en directores que hacen trabajos por encargo. Sí, realmente, son directores por encargo. No es que digas, está aplicando su estilo. No, para nada. O sea, tú te imaginas cuántos filtros de Disney, de Marvel, desde Marvel hasta Disney, hasta yo creo que han de pasar el filtro de la cabeza de Walt Disney ahí congelada en una caja para que le dé el visto bueno. O sea, tú te imaginas por cuántos ejecutivos no pasará cada escena de la película para darle el visto bueno. Realmente el director es el último que tiene la palabra. O sea, realmente el director puede decir, no, a mí me gusta esto, pero si le dicen que no, es no y vuélvelo a hacer. Y hay contratos ahí firmados cabrones, o sea... Me imagino. Fíjate lo que le pasó a James Gunn. O sea, está de regreso. Que está de regreso, fíjate. Muy bien, a James Gunn. De hecho, de todas las películas de Marvel, las mejores a mí me parecen por mucho las de Guardianes de la Galaxia. Okay. Sobre todo por ese tonito de Star Wars que tienen. Bueno, dejemos en paz el estreno de la semana. Véanla. ¿O no? Véanla si ya han visto las demás.
porque, pues, fanservice, O total. véanla si se quiere subir al tren del próximo estreno. Ajá, exacto. Véanla también si van a ver Avengers Endgame. Endgame. Tiene nombre como de videojuego. Sí, Véanla porque pues es la introducción a sí, Endgame, el prácticamente. preámbulo. Es el preámbulo. Y pues esto es, Víctor, más estrenos que hayamos visto. Por ahí yo fíjate que en el cine también chequé este documental que ganó el Oscar en la última entrega. Free Solo. Free Solo. Qué gran experiencia, de verdad. Y ¿Está fíjate bueno? que yo lo vi en una sala pequeña, en Ujú, una pantalla pequeña, ujú. pero muy pocas veces yo he visto películas en IMAX donde he dicho, es que esta película era para verse en IMAX. Y si no la veía en IMAX, no creo que en otra sala o en la casa hubiera sido una mejor experiencia. Y esta película lamentablemente me hubiera gustado verlo en una pantalla IMAX. Creo que no tuvo estando en IMAX, pero son estas cintas que son hechas para una pantalla enorme. Porque es un documental que yo lo pondría en el género del thriller, de suspenso. O sea, es la historia, bueno, voy a hacer una pequeña introducción al documental. Free Solo nos cuenta la historia de un escalador, de estos escaladores que lo hacen free, o sea, sin ningún tipo de arnés, que escalan rocas gigantescas con las puras manos, muy al estilo de Tom Cruise en Misión Imposible. Y logra la hazaña de escalar una de las formaciones rocosas más grandes de Estados Unidos, el Capitán, creo que se llama en Estados Unidos, de 900 metros. Ujú. Y lo hace sin ningún tipo de arnés, sin ningún tipo de seguridad. El primer hombre en hacerlo. Pero déjate tú la hazaña, que realmente es una hazaña humana pues increíble, sin precedentes, sino la manera en la que está filmada. O sea, está filmada a manera de thriller, de suspenso, donde sientes en cada paso que da este montañista, o sea, desde el hecho de que se está preparando, desde el hecho que está asumiendo el peligro de hacer esto con su familia, con el entorno, con su misma profesión, con el trabajo. O sea, sientes como el director, como el guionista se encarga de ir construyendo el peligro, el suspenso, la emoción, poco a poco. Y realmente las escenas, ya cuando está haciendo la hazaña, está logrando la hazaña, realmente son impactantes. O sea, son escenas que realmente sientes el vértigo, sientes realmente el temor al cual y el riesgo al cual se está metiendo pues esta persona. Pues es increíble, de verdad, un documental que a mí me dejó muy satisfecho. De verdad, qué gran género es el documental, Víctor. Realmente, en el documental es yo creo el género donde vemos mejores propuestas año con año. Estarás de acuerdo. O sea, siempre ver historias reales, siempre ver la historia de primera mano de la persona que le está viviendo, que le está haciendo, pues siempre va a ser una cosa aparte. Y no nada más es montar la cámara y ponerte a filmar un suceso O a filmar o a entrevistas. filmar entrevistas, no, sino es la capacidad que tienes como cineasta de darle ese toque cinematográfico, de darle ese toque De narrativo, involucrar de al espectador en la historia, exactamente, ¿no? involucrar al espectador en Free Solo. Llega un momento en el que sientes que estás parado ahí en un pinche escalón invisible a un lado Sí. del deportista que está escalando la roca, y realmente lo sientes respirar Sí. prácticamente en tu oído, cómo está batallando, cómo está sufriendo, cómo está logrando esta hazaña. Realmente impresionante. Digo, no tuve la oportunidad de ver los demás documentales. Vi también por ahí en Netflix el que ganó mejor documental corto. El de End of Period, End of Sentence. El de Free Solo ganó el Oscar a mejor película. No, mejor documental largo. Porque es que hay un documental Por eso, mejor largo y largometraje corto. documental. ¿Fue ese? Largometraje documental ¿Se llevó ganó el ese. Oscar? Ujú. Órale. Ganó Oscar. Antes de que nos comentes y le comentes a nuestro público los estrenos que viste en Netflix, ¿por qué no comentamos un poquito del Festival de Cine de Guadalajara y dejamos los comentarios de Netflix para el final? Sí, claro. Ok, ¿por qué no empezamos, por ejemplo, con el que consideramos quizá el estreno más relevante del festival, que tuvimos oportunidad de verlo en una de las galas, que es la nueva película de Sebastián Del Amo, director de Cantinflas, director también Cantinflas. de una película muy en el estilo de esta nueva entrega, que fue la de El Fantástico Mundo de Juan Orol, protagonizada por Roberto Sosa, y ahora tenemos El Complot Mongol, Ujú. Con gran protagonizada reparto.
un gran reparto. Tenemos la participación de Eugenio Derbez, Damián Alcázar, Bárbara Mori, Chabelo, Gustavo Sánchez Parra. Tenemos la crema innata del Star Roberto System Sosa. nacional. Entonces, ¿cómo viste la recepción por parte del público de esta película? Fría. Yo la sentí ahí, al menos ahí en el festival, bastante fría. O sea, al Sí. menos ahí en la gala. O sea, yo no sentí que la gente. Y eso que estaba gran parte del talento en ese momento en la gala. Y aún así no sentí yo que la gente pues se emocionara realmente al final de la función. Eh, a mí no me gustó la cinta. Me pareció fallida en muchos aspectos. No sé qué te haya parecido. ¿En qué crees que falló más la película? Porque también a mí me parece que es una película que falló en el tono, Ajá, falló en el guión, falló en yo la también por narración, ahí comentaba en la falló en semana. la selección de Ajá. personajes, actores, falló en un montón de cosas. Yo hace 2 o 3 días, hice un comentario por ahí en nuestra red social acerca de la película, donde sí me quejaba, y sobre todo, creo yo que lo comentamos cuando salimos de la gala, nuestra queja va más por el lado de nuestros gustos personales. Porque no dudo que haya mucha gente a la que el tono y el color de la película y el tono y la forma en la que está narrada les guste, pues les parezca atractiva. Al menos a mí no me gustó. A mí se me hizo bastante artificiosa la manera en la que se nos cuenta la historia. Es Claro, con un estilo y teatral. no tiene nada de malo ni el No, artificio ni la teatralidad. La no. cuestión es que aquí Hace es... ruido, hace Sí, sí, mucho sí, sí. ruido. Ese es el problema. Estamos hablando de una película, pues de un género literario del Noah. Es una película Noah Es una película de cine policíaca, negro, ¿no? de cine Policíaca. negro, Ujú. policíaca. Y creo yo que, bueno, para los que han leído la obra de Rafael Bernal, Ujú. Complot Mongol, creo yo que la manera visual, el color, el tono en el que se nos cuenta esta película, pues sí, como que choca mucho con lo que pudimos haber esperado con una película de este tipo. O sea, creo yo que no era el camino. Aquí la cuestión es que esto es estilo completamente del director. No podemos decir que son errores. O sea, esto es el estilo del director. El director así quería que fuera. Quería que la película se sintiera muy teatral, a manera de actos, porque realmente son secuencias que no tienen una conexión natural, narrativa, común en el cine, en lo cinematográfico. O sea, son secuencias donde tenemos no sé, una escena donde un personaje entra al cuarto a hablar de algo con otro personaje, se termina la plática y meten este elemento del barrido de cámara, o sea, del barrido de negros. Ujú. Y acto seguido el personaje ya está en otro punto de la ciudad, entrando a otro edificio para hacer otra mamada, no sé, otra cosa. Esa sensación de desconexión entre escenas muy propia, lógicamente, por lógica, del teatro, es lo que se nos trata de presentar aquí. Sumado a actuaciones, a sobreactuaciones demasiado cargadas, Ujú. o sea, demasiado exageradas, sumado a escenarios y a una fotografía también muy cargante Ujú. visualmente, Ujú. muy denso, Sí. sumado a elementos como el hecho de que cuando van manejando un coche, no van manejando realmente un coche, sino que es un coche, pues es Ujú. un set de un Ujú. coche con una pantalla verde atrás donde se está sucediendo Sí, la sí. calle. O sea, todos estos elementos propios del teatro, o sea, es lo que se nos está tratando. El personaje de Damián Alcázar rompiendo la cuarta pared constantemente Sí. con el público. O sea, sientes que estás tratando de. El director está tratando de eh, dándose una propuesta donde la gente sienta que está pues prácticamente en una butaca de un teatro. Es que la película es una mezcla de géneros, ¿no? O sea, a final de cuentas sí es cine negro, cine Ujú. noir, eh, pero también es cine de comedia, ¿no? O sea, en primer lugar es comedia. ¿No diríamos eso? La novela no es comedia. Ese es el asunto. Ese es Aquí, un elemento que el guionista, el director, pues meten. ¿no? Aquí Ajá. estamos hablando de una comedia propia del cine nacional, con todos los elementos de la comedia nacional. Con Damián Alcázar haciendo de Damián Alcázar otra vez. Sí, como yo lo hemos visto mucho en el cine de Estrada, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en ese sentido, no sé, trato de recordar en este momento películas que manejan ese estilo, pues ese estilo de contar una historia. Pienso en la literatura de Bukowski, por ejemplo, ¿no? En textos como
creo que hay una novela de Bukowski que se llama Pulp, que Pulp. también un poquito cuenta una historia policíaca, pero con elementos un tanto Sí, surrealistas. es este elemento de... Pues, Está Thomas Pynchon con ajá. Inherent Vice, ¿no? También lo tenemos con el personaje Joaquín Phoenix en esta película también que Sí, se pero realizó hace ese es, poco. ese es un estilo donde el escritor nos presenta un personaje, pues, exagerado. Sí, exacto, exacto. En el complot Monco En de Rafael situaciones Bernal, ajá, exageradas. situaciones En exageradas, situaciones un tanto absurdas. irónicas, absurdas Absurdas, irónicas, y ilógicas. parodiadas. Sí, ¿no? O sea, Exactamente. y a final de cuentas sí parece que está resolviendo algo, pero después hay un giro de tuerca, pasa otra cosa, es cómico, resulta atractivo, divertido, sales de la sala contento porque dices qué cosas tan locas le pasaron a este Ajá. personaje. Pero en esta No película... pasa eso. O sea, ese es el intento, pero no pasa. Y se ve el intento, ¿sabes? Se ve el intento con actores de peso como Derbez haciéndola de un político corrupto en los años, ¿qué es? 60. Ujú, sí, 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 son los 60, 60, 60. ¿no? Hay todos los elementos de la política nacional y este tipo de cosas. Hay un romance ahí también metido con Calzador que no termina de De cuajar. funcionar. Sí, sí, sí. Eh, Y no cuaja de ninguna manera, ¿eh? sí, entonces es una película que, como tú dices, es muy propia del estilo de este director. Ya lo había mostrado en El Fantástico Mundo de Juan Orol, pero con esa película uno entendería toda esta teatralidad o todo este artificio porque Juan Orol era un mal director. Entonces, si estás hablando de un mal director, pues a lo mejor tú dices, tiene sentido que esta película tenga todos estos elementos propios como de la parodia, ¿no? Pero aquí que estás tratando de contar una historia entre drama, comedia, policíaco y que tratas de involucrar a tu público en los avatares que le pasan a este policía corrupto. De repente la película toma rumbos muy extraños. Esto que tú dices de elegir actores mexicanos para interpretar a personajes supuestamente Chinos, chinos, rusos. rusos, de repente se ve... No es verosímil, pues, o Ajá. sea, realmente es el problema con la película, Sí, con los personajes. Ver a Gustavo Sánchez Parra hablando como chino. Sí, el O tal sea, Fumanchu, o ¿no? Fumanchu, o ver a Bárbara Mori haciendo la de China, pues. Sí, o sea, sí raya un poquito. Mira, aquí el problema es que yo entiendo el estilo del director, yo lo entiendo. Pero aquí en esta ocasión, el estilo me parece más puesto de manera caprichosa. O sea, creo yo que el director dijo, este es mi estilo y me vale madres que el libro sea de este tipo o que sea una historia de este género. O sea, hay veces, Víctor, que yo creo que un director, ya si vas a llevar a la gran pantalla, pues un material ya hecho con anterioridad, debes de valorar qué tipo de estilo o qué estilo le queda más a la historia. O ya si vas a implementar tu estilo, pues poderlo de alguna manera más inteligente adaptar para que sea pues un resultado bueno, un resultado efectivo. Creo yo que aquí no sucede esto. O sea, aquí en esta ocasión el estilo director termina rompiendo con el visionado de la película, con la efectividad de la película, termina diluyéndola. Ahora yo te preguntaría, ¿dónde está el complot en la película? ¿Dónde está el complot? ¿Dónde está la intriga? En el cartel te ponen el eslogan, pinche intriga internacional. ¿Dónde está la intriga? O sea, yo esperaría una película, al menos en la novela, la leí hace muchos años, pero yo al menos recuerdo que pues, al menos la novela te tenía ahí con el misterio, con la intriga, de decir qué está pasando. O sea, Supongamos, incluso yo aquí diría, no pasa eso. supongamos que no hay intriga, pero todavía que lo que te cuenta te lo cuente bien. Es el problema, ¿sabes? Lo que tú comentabas, el montaje de repente se advierte como muy, muy burdo, ¿sabes? Como demasiado, no sé, muy extraño. Parece que filmaron en un día las escenas con Derbez. Todas, ¿sabes? Aunque lo tuvieron un día, solamente tuvo chance de venir de su casa en Los Ángeles o no sé dónde vive este compa. Sí, y a Chabelo le prestaron nada más una vez la ambulancia para llevarlo al set y también grabaron una vez Sí, y ¿no? ya, Como cabrón. porque en todas las escenas es igual, ¿sabes? La película se vuelve monótona por esa forma de actuar de esos personajes. Yo no me los creo en ningún momento. Como que dijeron corta y queda, ya Derbez ya se tiene que ir, no le vamos a pagar más. No lo sé, en serio. ¿Crees? O más bien así lo quería el director. Ese es el problema. Es que no puede ser, no puede ser. Teniendo actores así, de repente, mira, tú te vas a sentar en este sillón, estos son tus diálogos.
¿no? Te los aprendes en media hora. No, no sé. Improvísale. Improvisa, las cortinillas usadas, ¿no? Las secuencias. Como te comentaba cuando salimos de la película, hay muchas escenas de muerte, ¿no? Y todas las escenas son iguales. No, o sea, apunta la cámara, corte el muerto en el piso. ¿Qué es eso? No inventes. Es que Varían no un han visto, no han visto, poquito. no han visto Scorsese de Aro. No sé, estoy seguro que estos directores, incluso Sebastián Del Amo, tienen muchas referencias y el asunto es que parece que todo esto son decisiones estilísticas, ¿sabes? O sea, son Sí. cuestiones que él dijo, lo voy a contar así, pero uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, más bien ahí la pregunta que tienes que hacer tú como director es que, ok, lo quiero contar así, pero también debo de preguntarme si esa manera de contarlo va a ser efectiva o queda con el tipo de película, con el tipo de historia. Ese es el problema, o sea, tampoco te puedes encaprichar en meterle un estilo a una historia sabiendo que pues no va a quedar, o sea, o tal vez, es que no sé, Víctor, también hay que tomar en cuenta muchas situaciones de cine mexicano, o sea, Sí, sí, sí. tal vez no dudo que en algún momento de la producción se haya dado cuenta que no estaba quedando algo bueno, pero pues ya qué haces, no estamos en Hollywood como para decir, Paramount, échame otros 20 millones de dólares para hacer tales cosas, o Claro, sea, claro, no, tienes un tiempo, la sí, o producción te sea, dice, tienes hay 6 un deadline, semanas. hay un Tienes seis deadline semanas, yo no sé donde... cómo le hagas, tú me entregas tu Sí, sí, película sí. en este tiempo, ¿no? Sí, no, digo, pero sí, Mira, fallida. Ahora, yo siempre, aún así, y estarás de acuerdo, Víctor, yo no voy a dejar de aplaudir ese tipo de intentos de mostrarnos cosas diferentes, que esto es algo diferente, realmente. un intento. Un intento, exactamente. No, espera, intento, o sea, estoy dejándolo claro. O sea, siempre voy a aplaudir intentos del cine mexicano por mostrarnos al menos propuestas diferentes. Yo sé que es una propuesta sacada de un libro ya clásico en la literatura mexicana, pero a fin de cuentas, pues de menos se tomaron la molestia de pensar un poco más, hubiera sido muy fácil para Del Amo, hacer una comedia romántica. Claro, claro. Frida sabe que tres, o cómo se llama esta película de No manches Frida No 3. manches Frida 3 o una cosa así, o La boda de mi mejor amigo 2, o sea, Ya, hubiera sido ya, muy ya. fácil, pero pues me parece rescatable que traten de traernos pues propuestas pues, Ahora, diferentes. la pregunta. ¿Crees que alcance distribución comercial esta Claro, película? claro, la película Amigos Cineufóricos, espérenla, va a estar en Cinépolis. ¿Qué te gustó? ¿Unos 2 meses Tal más? vez, tal ¿3? vez. Y no nos hagan caso, ¿eh? Por favor, vayan a Ajá, vayan verla. a verla, ¿no? Sí, Vean el cine mexicano véanla, porque véanla. estas propuestas vale la pena apoyarlas. Pero bueno, ahí dejamos nosotros nuestra perspectiva sobre la Y va a haber mucha película. gente, y va a haber mucha gente que le Sí, guste que diría que y le está muy pare. Ajá, divertida, los colores me porque, encantaron, los chistes me hicieron porque reír. podremos decir que Damián Alcázar, pues, hace lo que sabe hacer Claro, y lo que siempre hace, pero a fin de cuentas eso que hace, pues, es carismático. sí, sí, sí. Siempre escuchar Roberto Sosa es genial. Roberto Sosa, el personaje de Roberto Sosa está genial, es lo Sí, mejor de sí, la sí. película, sinceramente. Hasta Eugenio Derbez me parece ¿Te correcto. pareció? Pues sí, A mí no. digo, está bien, digo. Prefiero verlo ahí a verlo haciendo otras cosas. Bueno. am, ¿Qué más? ¿Qué más hubo en el Festival de Cine? Pues mira, el Mayagüel por mejor actor se lo llevó Darío Grandinetti, una película argentina. Dijo la, dijo el jurado que por su inteligente y contenida interpretación de un personaje de muchos matices y por llevar el grueso del peso dramático de la historia con su interpretación. Es una película muy interesante, yo diría que es una película de, de época, ¿no? Es una Ujú. película ambientada en los años 70 en Argentina. Entonces, todo parte de una anécdota, ¿no? Un hombre en un bar interpela a otro, se arma una discusión y entonces el pobre hombre interpelado después de esta discusión tendrá que padecer la La persecución persecución del otro individuo, del ¿no? otro individuo. Es como una de esas películas de venganza, ¿no? Algo así, algo Ajá. así. Aunque bueno, después se cuenta una serie de Sí, historias, o de sea, como tramas. siempre, empiezan a salir a la luz secretos, todas estas Sí, bueno, cosas. Rojo es una película que tuvo su estreno en Argentina el año pasado. Ujú. Al parecer ha sido una película bien recibida por el público. Me gustaría que ese tipo de cine también tuviera
mucha mayor distribución en México. Es una película bastante rescatable. No sueñes, Víctor. Ya date con que pongan la de la ganadora, date que pongan esa. ¿Qué otros años? Oye, esa duda tenía Víctor, no sé si tú recuerdas. Otros años del Festival de Guadalajara, la ganadora sí, de menos la premian con tener estreno en Cinépolis comercial. Sí alcanza en distribución, pero como te comenté, por ejemplo, del estreno de la última película, la de Burning, una película coreana, ¿no? Que Ujú. también tuvo su estreno en el Festival de Cannes. Es una película que va a alcanzar distribución, pero en circuitos alternativos, en poquitas salas de México. Coreana, la Una película. película coreana. Sí. Entonces, no contaría con que un Que triunfo en el dicen, que dicen festival. que dicen que es muy buena. Dicen que es muy buena. Estaba viendo críticas y dicen que está impresionante. Que está sorpresiva la película. Que sí. Sí, ¿qué otra película vimos en el festival de cine? Pues por ahí tuvimos la oportunidad también de ver posteriormente Divino Amor, Ah, esta ¿qué te pareció? película brasileña. Una película, entre comillas, una distopía. Ujú. Pero bueno, al menos eso es en un principio, bueno, nosotros que estamos muy ajenos a la vida normal en Brasil, pues nos parecería una distopía, pero después al final de la función nos comentaba la productora, que tuvimos oportunidad de escucharla, Ujú, que realmente está más cercano a la realidad de lo que está viviendo en estos momentos Brasil, ujú. lo que muestra la película. Y nosotros fuera del país, pues pensaríamos que esto es un futuro muy lejano, un futuro distópico, futuro postapocalíptico, donde la religión, sabemos que Brasil es un país ultra mega cristiano, Ujú. ya la religión pues permeó a un nivel extremo en la sociedad brasileña, El- a tal grado pues que A nivel todo a burocrático me nivel comentabas, ¿no? burocrático, a nivel social, a nivel vida, a nivel familiar, pues ya prácticamente la religión pues mueve los hilos de toda la sociedad política. Según recuerdo, la película trata de una mujer que Ujú. ayuda, o bueno, se encarga de los trámites de De las divorcio parejas que están a en punto de un registro divorciarse, civil. en tanto ella intenta concebir por Ajá. primera vez, ¿no? Por primera vez. Sí, y es una mujer pues muy atada a Dios, o sea, es una mujer muy creyente, muy devota, que trabaja pues en algún tipo de recinto burocrático en Brasil, donde Ujú, se encargan de llevar a cabo los trámites de divorcio. Y ella pues aprovecha esta cercanía con Dios, esta cercanía con esta idea de la Biblia, de la familia, de la unión de pareja, de tratar de convencer a las parejas que van a divorciarse de que no lo hagan. El asunto es que en la vida Y privada llevárselos, ah, llevárselos al lado de se Dios, han de la... creado algunos clubs, ¿no? Ajá, Digamos, ahora de una naturaleza un poco más abierta, ¿no? Más abierta. de compartir. Sí, ¿no? En el Sí, sentido de que... y en Brasil nos muestran esta idea de que existen clubs de lectura que les llaman aquí en México, no sé si en otros países, clubs de estudio bíblico, Ujú, donde pues leen la Biblia, la comentan vivencias personales, pero en este grupo en el que ya está, pues es un grupo donde solamente se tratan parejas, ujú, esposos, sí. casados, y no, a ver, a la entrada te piden, a ver, enséñame tu IFE, no sé ya cómo le llamen, Sí, tu credencial de identificación, enséñame tu acta de matrimonio, sí. porque si no, no puedes pasar. Entonces ya nos da la idea de que la burocracia pues está metida pues hasta en las cuestiones religiosas, ¿verdad? ¿Pero en qué consisten estos clubs? Consisten en que la pareja tiene que ir para reforzar por medio de varios ahí ejercicios de pareja y también ejercicios de alguna manera swingers, Ajá. donde se comparten parejas para tener vivencias de pareja y poder reforzar la unión de pareja con tu esposo, esposa. Sí, o sea, lo que parece es que, o sea, si en la pareja, no sé si se trata hasta cierto punto como de que se apagó esa flama, ¿no? De la atracción física en Ujú. una pareja, o no sé si es como en el intento de revivirla o de reincendiar esa Pero parte, todo basado en el cristianismo, y todo orientado orientado. a tener un hijo, ¿no? Ajá, Dentro de la todo pareja. orientado también a la procreación y que el drama de la película pues se centra en eso, que esta mujer, fuera de este trabajo que tiene, de poder llevar parejas a este grupo
parejas que saca de ahí del registro civil, que intentan divorciarse y los convence de ir al grupo para salvar su matrimonio. En su matrimonio mismo pues tiene la problemática que no pueden concebir, o sea, no pueden tener un hijo. Ella pues se la pasa yendo con pastores, por ahí hay elementos que nosotros podríamos parecernos hasta de ciencia ficción, pero nos comentaba la productora que existen en Brasil, Sí. como estos drive-thrus, donde llegas con tu coche y está un pastor, como en algún tipo de Starbucks, que se acerca a tu coche y te habla de Dios, te ayuda, te orienta. Entonces, sí es las raves, que son supuestamente las raves, estas fiestas de fiesta electrónica, de música electrónica que duran toda la noche, todo el día, pues son orientadas a que es música electrónica pero cristiana, de alabanzas a Dios, todas estas cosas. Entonces sí es es un futuro, es 2027 creo que es la película, donde ya pues el cristianismo está permea en todos los extractos sociales, culturales, políticos. Y al final me parece que la película termina siendo un poquito como una alegoría de no sé, de la Trinidad, así como, o no sé, como de la historia de María y José o algo Sí, así. efectivamente, No sé. es una alegoría de... De hecho, la película inicia con esta idea de que la gente está esperando la segunda venida De de Cristo. sí, ¿no? Y la película nos da de una manera ahí un tanto chistosa la idea de que pues esta mujer es María, la nueva María, Algo su esposo así. es el nuevo José. Está ahí un tanto extraña, psicodélica la cinta. Pero Pero no a deja mí indiferente, ¿no? no Creo. deja indiferente, a mí me parece una propuesta bastante entretenida. Esta sí me parece una propuesta entretenida en su puesta en escena, en sus actuaciones, en su idea, en su tono. O sea, me parece que tiene un tono ahí muy al estilo de este cine de la película esta de Neon Demon. ¿Cómo se De llama? Nicolás Winding Refn. De Nicolás No, Winding Refn. Sí. NWR. Ay, no seas ridículo. Ya pareces a este tipo. Sí, muy al estilo en cuanto a lo visual, pues estos colores así muy neones. Sí. O Está muy también bien. la comentaste un poquito relacionada con Clímax, ¿no? De Gaspar Clímax de Noé, ¿no? Gaspar Noé, por ejemplo. Sí, tiene muchas estas ideas de este tipo de cine, De la modernidad, de la ¿no? De modernidad. esta... Y al final, pues nos dejan esta idea de que ella, como burócrata, y que tiene esta idea un tanto soñadora de que la burocracia sea una cuestión muy humana, muy de entender al otro, al que está del otro lado del escritorio, al final pues termina siendo víctima de la misma burocracia que ella intentó o tenía la idea de que podía ser una burocracia muy humanista. Sí. De hecho, su jefe le decía, es que la burocracia no es humanista, no lo es así. O sea, estamos aquí para dar un servicio y punto, no nos interesa qué esté pasando la otra persona. Y al final, pues ella termina cayendo pues en esta desgracia de la burocracia, ¿verdad? Con este matrimonio que tiene. Y pues es una buena propuesta, a mí me gustó bastante. Bueno, yo tuve la oportunidad también de ver Detrás de la Montaña, una película mexicana protagonizada por un actor joven, Benny Emanuel, que también se llevó el premio Mezcal a Mejor Actor. Es un drama también protagonizado por este chico, Gustavo Sánchez Parra. am, ¿Quién más Nuestro nuevo sale? amigo. Sí, tuvimos oportunidad de conocerlo y de charlar un poquito con él en la gala, ¿no? De la presentación del complot mongol. Detrás de la montaña es un drama en el que nos narra, digamos, el viacrucis, por así decirlo, de un joven que al inicio de la historia pierde a su madre, con quien vivía solo. Entonces, él en ese momento decide culpar a su padre ausente, quien los abandonó desde que él nació. Entonces, toma la decisión de embarcarse en un viaje a Tamaulipas con la decisión de matarlo, ¿no? Entonces, toda esta historia... Otra de venganza. Otra de venganza, sí, así es. Entonces vemos esta travesía de este joven, su decisión de encontrar a su padre, cual llegado a Comala, como me dijeron que acá vivía un tal Pedro Sí. Páramo.
Entonces, es una película interesante, como tú dices, de estas propuestas que tratan de contar las historias de un modo un poquito diferente. A final de cuentas no termina de convencer porque digamos que no puede evitar caer en ciertas libertades, ciertas decisiones que tomadas por el director, porque a final de cuentas termina siendo una película muy personal que tiene que ver con una historia particular del director y su historia con su historia familiar y así. Entonces creo que la película no llega al final a buen puerto. Pero la actuación del chico vale la pena. La gente en la sala en donde me tocó verla parecía muy complacida, recibió muchos elogios. Entonces, creo que fue una de las propuestas más interesantes del festival. Ya nada más comentar. Oye, fuiste también a ver este documental, ¿no? De Desenterrando Sad Hill también. Tú y otras dos personas. Antes de ese, hablemos de también la película de La Mala Noche, una coproducción México-Ecuador. Una película que retrata un poquito el problema de la trata de personas, la esclavitud, la explotación sexual en Ecuador, protagonizado por un personaje femenino, digamos, bastante, bastante bien dibujado. La directora lo hace muy bien. Es una prostituta que trata de librarse de las garras de su padrote y de todo este mundillo en el que... Ujú. ¿Cómo se les llama a los padrotes? Los... Sí, padrote. ¿Padrotes? ¿Se les Pues dice padrote, padrotes? pues Son de qué otra padrotes. manera. Este... es otra Un película. un papi chulo. Es otra película de crimen también. Digamos que en este contexto, como te comento, es una película bastante atractiva también. Ojalá que tenga estreno comercial. La directora comentó que se tardó 8 años en sacar adelante el proyecto. Entonces, es una película atractiva. Admirable Sí, sí, sí. y muy respetable, digo. Nada más comentar ya las ganadoras del festival. El palmarés completo lo pueden checar en la Sí, página oficial del Festival de Cine, fic.mx. Del premio Maguey a mejor actuación ganó Valerie Pachner por The Ground Beneath My Feet. Tuvo una mención honorífica, una película de Indonesia llamada Memories of My Body. Premio Maguey, One Taxi Ride, una coproducción México-Singapur. ¿Qué más? También el premio especial del jurado se lo llevó la película La Asfixia, una coproducción entre Guatemala, España y México, de Ana Isabel Bustamante, con un premio de 100,000 pesos. El mejor documental se lo llevó una película brasileña llamada Cine Morocco, del director Ricardo Calil. De la sección largometraje iberoamericano de ficción, el Mayagüel a la mejor actriz fue para Romina Betancourt por Los Tiburones, y también para Bárbara Leni por Petra. El mejor actor, como ya dije, a Grandinetti. Mejor fotografía para Temblores de Luis Armando Arteaga. El mejor guión fue para Los Tiburones de Lucía Garibaldi. Mejor director para Jaime Rosales por Petra. Premio especial del jurado, Los Tiburones, 125,000 pesos. Y el mejor largometraje iberoamericano de ficción fue para Petra de Jaime Rosales, el premio mayor, 250,000 pesos. el premio mayor como la telenovela. Así es, esos fueron los premios más importantes. Premio Mezcal, pues mejor actriz Diana Sedano por Yo Necesito Amor, mejor actor Benny Emanuel por Detrás de la Montaña, mejor fotografía Yo Necesito Amor, mejor director Luke Lorenzen por Midnight Family. ¿Te acuerdas de ese documental que también habíamos pensado que valía la pena ir a checar? Me parece que era el de una familia que se encargaba de una Sí, ambulancia, ¿no? de la ambulancia, sí. Que tiene una ambulancia y su negocio familiar, ¿no? La Sí, ambulancia. sí, sí, exacto. Esa película se llevó 500,000 pesos. Sí, sí, sí. Entonces, Está bien para hacer otro cortito. para hacer otra película, sí, definitivamente. Ahora sí, comentemos ya por último las películas que pudimos ver en Netflix. Pues ahí, bueno, no películas, bueno, o sea, el estreno del mes, creo yo que es Triple Frontera, Ujú, una película de J.C. Chandor. ujú, Es una cinta, un director que ya lo ubicamos, no sé si tú recuerdas esta película de All is Lost, todo está perdido con ujú, Robert Redford, donde el personaje de Redford se queda ahí varado en el mar, ujú. en su barquito.
una película también titulada A Most Violent Year, el año más violento, con Oscar Isaac. Por ahí la de Margin Call con el famoso Kevin Spacey. Y pues nos presentan con esta idea pues de que Netflix es la nueva plataforma para los estrenos, para los buenos estrenos. Pues tenemos Triple Frontera, una película protagonizada por Ben Affleck, por Oscar Isaac, por se me fue el otro nombre, por ¿cómo se llama? El que sale en Titanes del Pacífico, el güero que sale en Titanes del Pacífico. No me acuerdo, lo recuerdo por el póster, pero no me acuerdo de su Sí, nombre. sí, con este actor. Digo, es un muy buen reparto. Ahora, ¿qué nos cuenta la película? Pues es es una película de género, 100%. Nos cuenta la historia de un grupo de amigos que todos tienen en común que son veteranos de las fuerzas especiales del gobierno, del ejército, que tienen habilidades pues más allá de lo normal para infiltración, de combate, de manejo de armas, todo esto. Entonces, después de una vida donde dieron todo por su gobierno, por el país, donde algunos pues están en la quiebra, otros físicamente ya maltrechos, otros pues tienen que ganarse la vida haciendo cosas pues que ni el caso, que son malos aparte para hacerlo, pues deciden, después que saben dónde es la casa de seguridad de uno de los mayores narcotraficantes de Sudamérica y saben que tiene pues una enorme cantidad de dinero guardada ahí, pues deciden por primera vez en sus carreras en contra de los juramentos que pudieron llegar a haber hecho, pues ir a beneficiarse a ellos mismos de sus habilidades para robar este dinero y poder pues tener algo para el futuro, tener algún tipo de pensión. Ellos lo ven como una pensión, como decir, bueno, ya dimos mucho por nuestro país, ahora utilicemos estas habilidades que nuestro país nos entrenó, nos pagó para entrenarnos, pues para enriquecernos a nosotros mismos. Y pues como sabrás, pues como sucede este tipo de películas, pues todo sale mal. Todo sale mal, todo se va de las manos, termina pues de una manera un tanto trágica. Pero aquí lo interesante de la cinta, pues es la dirección de Chandor, ¿verdad? La dirección de personajes, la dirección de la acción. Me recordó mucho la forma de filmar por ejemplo, de película de Sicario, de este director Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Es muy el estilo del cine de Denis Villeneuve. Es este tipo de cine de acción muy trepidante, muy bien cuidado, muy bien filmado, con escenas de acción poderosas, no nada más simplemente filmar la acción, sino que la acción tenga un trasfondo bastante humano, bastante dramático, que sientas que realmente que la escena de acción no nada más es una balacera, donde la siguiente escena van a estar tomándose una cerveza en un bar. ¿Y luego? ¿No debería ser una película para cartelera comercial en los cines? Es que ese es el punto, y vamos al tema que vamos a tratar en un momento más. Yo creo que lo vamos a tener que tratar hasta nuestra próxima edición, porque ya estamos sobre la hora, pero bueno. Podemos tocarlo un poco, digo, todavía tenemos tiempo, creo yo, pues al menos comentarlo un poco. Habrá que preguntarle a nuestra productora, pero... A ver si el valor de producción nos alcanza. No, creo que sí lo dejamos para una segunda parte, ¿no? El Sí, tema, pero sí. es un tema, muy, muy polémico esto, porque este tipo de películas, pues, quedan bastante bien para la cartelera comercial. Ujú. Es una película emocionante, es una película muy bien hecha, muy bien actuada, con un gran reparto. Y no estoy haciendo de menos a la plataforma Netflix, o sea, no digo que esté mal, pero sí le estás quitando a esta experiencia del cine, pues gran parte de lo que la hace importante. O sea, el ir a sentarte en una butaca, en una pantalla grande, en un cuarto oscuro, meterte en la película. No es lo Claro, mismo que estés en tu casa viendo este tipo de propuestas donde sabes que en cualquier momento le puedes poner pause. claro. O estás viéndolo en el celular. O sea, verlo en el celular, por Dios. O sea, ya te llegó un WhatsApp, un Twitter, y ya le pusiste pause para ir al Twitter a revisarlo y vuelves a la película. Ok, está bien, yo entenderé que habrá personas que aún así disfruten una buena cinta. Pero creo yo que no es la manera adecuada de que una película que te sientas inmerso realmente dentro de una historia. Y este tipo de cintas, como esta Triple Frontera de Chandor, pues creo yo que es uno de los ejemplos, de los mejores ejemplos que podemos tener en este momento en Netflix, porque realmente es una cinta que lo que espera es que realmente te atrape. O sea, realmente la cinta, al más puro estilo de Villeneuve, todo el tiempo tienes la sensación que los personajes están en un verdadero peligro.
aunque pasen 5 o 10 minutos donde realmente a los personajes no les pase nada, realmente esta sensación de suspenso, esta sensación de peligro, esta sensación de estar en un ambiente peligroso, se siente, se palpa dentro de la película. Y esto es lo que la hace efectiva, esta sensación. A mí me pareció genial, me entretuvo, muy bien actuada, como te digo. Tal vez por ahí podemos achacarle algunas incoherencias en cuanto a lo verosímil que podría llegar a ser las situaciones en las que se ven envueltos. Hay situaciones, como digo, el cine siempre se va a tomar Pequeñas licencias, ¿no? esas pequeñas licencias. Siempre en pos de una buena narrativa, en pos de la emoción, en pos de que la gente pues esté ahí en la orilla del asiento, pues se va a tomar pequeñas licencias que sí, la película las toma. Hay momentos en los que sí te preguntas por qué diablos pasó eso, o por qué diablos hacen eso, si se supone que son expertos en cuestiones tácticas, en cuestiones de planeación, de infiltración, por qué tomas ciertos, yo sé que tal vez ese es el punto humano de los personajes, donde en cierto momento dejan de lado su entrenamiento militar y meten mucho su cuestión humana, su desesperación por tener un mejor futuro después de que el gobierno tal vez no les volteó la cara, los dejó muy a la deriva, a su suerte. Podríamos por un lado ponerlo como error, por otro lado también podríamos ponerlo como un acierto, el darles después, que a fin de cuentas nos da la idea de que pues no son máquinas de matar, o sea, no son máquinas entrenadas para no pensar más que en el hecho de la misión y de lo que está bien, sino que a fin de cuentas son seres humanos que son también motivados por la desesperación, por la avaricia y por todo esto. Digo, es una cinta bastante completa, no es una cinta común y corriente de acción de esas domingueras, es una cinta que la verdad sí tiene bastante ahí de dónde comentar, y pues bastante recomendable, está en Netflix, digo, cualquiera la puede ver. Bueno, pues se nos quedaron algunas otras películas en el tintero. Ay, como algunas otras películas por comentar, series que también queríamos comentar. Series también. Pero bueno, podemos dejarlo yo creo que para... La próxima semana comentaremos este tema acerca de la percepción, de este fenómeno de la percepción en el cine, de cómo percibimos el cine, de cómo lo vivimos. De cómo lo vivimos. El próximo capítulo trataremos de hablar 100% de eso. Nos explayaremos en ese tema y pues por ahí para que nos escuchen. Sí, muy bien, gracias por escucharnos. Recuerden nuevamente, pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @cineeufóricos, o búsquenos en YouTube. Ya no hemos subido videocríticas, pero esperamos reactivar ese... No seas mentiroso, Víctor. ¿Cómo te gusta engañar a la gente? Esperamos reactivarlo este año. ¿Este año? En algún momento. Es una chinga grabar videos. Ya sé. Yo de verdad, antes yo veía a los youtubers y decía, ay, pinches ninis, no hacen nada. Que les pagan por estar ahí sentados en la computadora. Es una chinga grabar. La verdad, es complicado, requiere bastante tiempo. Pero pues sí, trataremos de por ahí hacer algo. En fin, gracias por escucharnos, Carlos. Un placer, como siempre. Siempre es un placer hablar de cine contigo, Víctor. Aquí seguimos hablando de cine. Claro que sí.